La reunión de hoy es para introducirnos en la carta y la vida de Goethe, para tratar de ver si encontramos puntos de encuentro entre lo que es su obra, su vida, y para eso, antes que entrar en la carta y en la vida de Goethe, vamos a poner un poco el contexto, ¿no? El contexto en el que él nace, se desarrolla, el ambiente general. Que él nace en 1749 en Frankfurt. Frankfurt era una ciudad, un lugar donde se hacían la mayoría de las ferias en esos tiempos, y lo sigue siendo ahora. Así que, y eso a Goethe particularmente no le gusta. Él va a hacer como una especie de crítica capitalista diciendo todo es mercancía en Frankfurt. Ahora, Goethe, bueno, la mayoría lo conoce, es un muy famoso más allá de su propia nación y de su cultura. Por lo que más famoso lo hizo es el Fausto y las penas del joven Werther. Pero en la misma Alemania o la Germania de ese momento, también lo que lo hace famoso es su poesía, ¿no? Que es básicamente quizás lo más que resalta el mundo germánico de él, capacidad lírica, diríamos, ¿no? Así que bueno, el contexto en el que él nace es una Alemania que no es la que tenemos hoy presente y la que se nos configura en nuestra mente, ya que primero que no se llamaba Alemania y era parte del Sacro Imperio Germánico Romano, que algunos bien han dicho no era ni sacro, o sea, no era ni santo, ni era un imperio, porque era un fragmento, como si fuese un rompecabezas de estados independientes, cada uno con su déspota más ilustrado o más absolutista, y algunos estados libres dentro de los que estaba Frankfurt, libre de este déspota o señor feudal, pero respondiendo al imperio o al emperador. Pero como esto no era un imperio tampoco, porque tampoco ni romano, porque tenían mucha independencia, y por otro lado tenían otra religión, mayormente, ¿no? Había grupos católicos, pero mayormente era una región protestante y calvinista, pero más fuerte era la protestante, la que seguía a Lutero. Así que el entorno de su época es como que cada estado era independiente y tenía sus propias reglas, sus propias leyes, más o menos libertades. Frankfurt, dentro de lo que era posible de libertad en esa época, tenía bastantes libertades, pero tenía también muchas restricciones, por ejemplo, de movilidad social, ya que eran cuestiones de herencia, de cargos, ya sea por sangre o por nobleza. Digamos, la casta aristocrática y noble era muy fuerte. Y por otro lado, Goethe nace en una familia de una burguesía alta, digamos, porque su familia era familia de juristas, el padre era jurista y aparte era consejero, aunque era un cargo que él no ocupaba en la práctica, pero era importante el padre dentro de la sociedad de Frankfurt. Sociedad a la que el padre amaba, y sociedad de Frankfurt a la que Goethe rechazaba, ¿no? Que ahí ya tenemos como una pista de lo que podemos imaginar, que veremos luego en su carta. Goethe nace en ese ambiente, es una época muy cercana también a la Revolución Francesa, a la Ilustración. El racionalismo es gran parte de lo que de la cosmovisión y que está reinando en Europa, en Francia, en Alemania. Es coetáneo de Schiller, de Beethoven, de Kant, de Hegel. Convive con Hölderlin, con Herder, una cantidad de personajes muy, muy fuertes, muy importantes, como una especie de siglo de oro entre
18 y el 19, mitad del 19, que emergen todos estos filósofos, pensadores, o sea que Germania era una fuente, un manantial de cultura, porque en el nivel económico estaba bastante relegada en relación a otros países, como España y como Francia. Así que ese es el entorno y el contexto. Ahora, Goethe, vamos a ver ahora ya la carta para también ya ir tomando contacto con ella. Tenemos un Sol en Virgo, en casa 10, en la cúspide de la 10, ascendente en Escorpio, con Saturno en la cúspide de la 1 y con algo, quizás depende ahí de la precisión de la hora la da él mismo en su autobiografía, así que, digamos, es bastante fidedigna en cuanto a que esta es la carta que estamos usando, la que él dice que hora nació, porque ahora cuando vemos su biografía, a él le interesaba todo lo que sea el mundo esotérico y el mundo también de la astrología, así que el ascendente en Escorpio y la luna en Piscis, o sea que tiene una oposición luna-sol, tiene un lado pisciano, un lado virginiano, y después en cuanto a la parte uraniana, que quizás los que hayan leído el Fausto y sabe sobre todo el Fausto II, que él hace en el nivel de formalidad o antiformas literarias y de rupturas de tiempo, se le ve como una nota uraniana y también en ciertos momentos de su vida de búsqueda de hacer grandes cambios que podrían asociarse a Plutón, pero también tiene notas uranianas que Urano le hace una oposición a Mercurio, o sea, que es parte de su pensamiento, pero Mercurio está en conjunción con el Sol, por lo tanto Urano también afecta al Sol y por otro lado le hace cuadratura a Saturno y esto lo lleva a uno. Entonces su carga uraniana, su carga plutoniana es muy, muy, muy potente. Y la parte neptuniana, bueno, ya teniendo Luna en Piscis y Júpiter en Piscis y la casa 4 en Piscis, ya habla mucho de su naturaleza imaginativa, de su sensibilidad, de su potencia simbólica, metafórica. Así que entonces Goethe crece entonces en esta familia cuando él cuenta su propia biografía, habla de una infancia feliz, bastante común en las lunas en Piscis, aunque quizás después haya ciertas cosas que uno dice no fue tan feliz, y cuando lo miran los biógrafos tampoco la ven que fue tan feliz, y es más, el mismo Goethe después, como contradiciéndose a sí mismo, dice, fui feliz solo 4 meses en los casi 80 y pico de años que vivió, una cantidad de años importante para la media de la época, ¿no? Pero sí que estuvo presente lo pisciano, lo lunar, en la madre, en la abuela, que fue como muy querido, la madre era muy amorosa, muy dulce, eso lo atestiguan no solo el mismo Goethe, sino otras personas que conocieron a la madre. Y el padre, si bien era exigente, lo apoya siempre para todo aquello que tenga que ver con la educación. O sea, educarlo, él invierte un montón de dinero para formarlo a él en la mejor escuela, de enviarlo a lugares a que estudie. Lo que él quiere también es que sea un jurista, ¿no? Por lo tanto, le exige un poco todo eso para convertirlo en una continuidad de lo que era su profesión y la de su familia. Es cosa que Goethe no va a ser a medias, digamos, ¿no? Y el padre de Goethe también tiene un componente, diríamos, algo uraniano, ¿no? En esta cuadratura que también varía, ¿no? Porque él es parte del Consejo del Estado de Frankfurt, pero al mismo tiempo está totalmente anti-aristocrático, anti-nobleza, anti cualquier duque, anti todo estrato que se ponga como superior. Entonces se nota que tiene la nota uraniana y la nota saturnina
cosa que también vamos a ver en el mismo Goethe, que oscila entre ese revolucionario, innovador, con luego un clasicista, un conservador de formas que es llamativo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Revolución Francesa de 1789, que uno diría para alguien como Goethe, que formó parte de movimientos de cambios radicales, ¿no? Que era lo que proponía un movimiento que se llamaba el Sturm und Drang, que traducido es en tempestad y empuje, que querían modificar de raíz toda la relación con, o sea, no querían una especie de anarquismo de la época, pero anti toda autoridad, y donde se rompían todas las formas relacionadas con los cánones artísticos, por ejemplo, en la poesía, ¿no? En el mismo Fausto, en el primer Fausto, que en realidad digamos, está después unido en uno solo, pero que todos los dividen en dos, porque él lo escribió primera parte, segunda parte. La primera parte no tiene actos, no tiene separación, cosa que era algo totalmente atípico para, digamos, los cánones artísticos de esa época. Sin embargo, la segunda parte sí tiene actos y está dividida como más formalmente, o sea que en una parte es como muy uraniano y en la otra toma muchos aspectos saturninos. Después los contenidos sí veremos luego que varía ahí, siempre están estos dos polos como de una polaridad uraniana, de un lado muy conservador, atado a ciertos formalismos y a cierta exigencia que también podría venir de su sol en Virgo, y después de una imaginación y una inventiva realmente fuerte. Entonces, les decía que en la etapa que sucede la Revolución Francesa, casi él no se pronuncia sobre ese tema, cosa rara porque él era parte, en ese momento era el consejero áulico de Weimar, que era otro estado del cual él, vamos a ver la importancia que toma Weimar en su vida, no se pronuncia, y lo poco que se pronuncia es como que es más en contra de la Revolución Francesa que a favor, porque él considera que para darle una constitución a un pueblo, primero hay que educarlo. O sea, la constitución sería algo posterior a la formación de la nación, porque la nación se va a formar cuando los miembros que la van a formar estén educados y tengan capacidad de aceptar eso que se le propone en la Constitución. Y él cree que la media de la gente no está preparada, entonces lo que hay que hacer es un programa educativo para que luego sí se pueda elegir. Si no, es mejor, no está en desacuerdo con el absolutismo ni con gobernante fuerte que más o menos maneje las cosas, y es como estaban en esa época. Entonces ahí parece ser Saturnino, ¿no? Con esa nota de agregarle el que quiere el cambio, pero para eso hay que hacer un proceso y cambiar el sistema educativo. Cosa que después Hölderlin, el mismo Schiller y Hegel también lo proponen, ¿no? Pero entonces, en esta primera etapa de vida que se desarrolla en Frankfurt, a los 16 años, el padre lo envía a Leipzig, que es una ciudad mucho más libre, que también es muy abierta en el aspecto artístico, y lo envía ahí para que siga avanzando en los estudios para ser jurista. Y ahí va solo en esta Frankfurt que él vivía, tenía ya un grupo de amigos, él escribía poesías, tenía bastante reconocimiento, era como un poco el líder del grupo, inclusive del Sturm und Drang. Va a Leipzig, que se la llamaba la pequeña París, porque la moda, la ropa, la manera de vivir era mucho más estética, y sufre bastante porque se lo critica por el acento, porque él hablaba un alemán muy correcto, pero era lo que se llama el alto alemán o el alemán de Lutero, que no se le entendía prácticamente nada,
en Leipzig. Y también se lo critica por la forma de vestir, que era muy formal, o sea, muy saturnina, pero para el Leipzig sería uraniano porque era raro, ¿no? Y entonces se le critica porque está está como anticuado. Así que como que ahí sufre su primer como rechazo, hasta que, bueno, luego logra con su genialidad y su inspiración y su imaginación traspasar esas vallas, ¿no? Y ahí se enamora de una jovencita que luego no prospera demasiado, pero dura bastante, casi los 2 años que él está en Leipzig. Frederick se llamaba. Él cuando se va de, porque era de otra, como de un nivel social más bajo, pero no es eso lo que lo hace irse o no darle continuidad a la relación, sino más bien algo que va a ser típico en Goethe, que es el dejar, ¿no? El que él deja y así, abruptamente, sin saludar, sin despedirse, lo hace varias veces, no solamente en el nivel amoroso, pero principalmente en el nivel amoroso, pero también lo hace en otras situaciones donde de pronto desaparece y reaparece a los 2 años, como si nada hubiese ocurrido, y eso también le daría como ese carácter uraniano que cada tanto necesita experimentar. Así que por ahora, de lo que venimos así hablando un poco más de su biografía y de su vida, podríamos decir, bueno, él tiene Venus en Virgo, así que en el amor hay algo muy pudoroso, no hay una apertura muy grande, en el Sol en Virgo menos, ahí podría verse ese aspecto, la presencia de tanto Urano también, y un miedo a quedar fusionado o quedar, porque tiene Plutón en uno, tiene Escorpio en uno, aunque sea consciente o no, de eso en ese momento él no quiere quedar atado a algo que lo coarte de sus propias metas y proyectos, o sea, pesan más sus proyectos, su Sol en 10, su Saturno en uno, sus metas, que las relaciones particulares que él va teniendo, que son muchas, pero que tienden a no estabilizarse hasta alguna que luego veremos, pero que en principio tiende a hacer estos movimientos de corte abrupto, ¿no? Y con Frederick hace eso, ¿no? Cuando él se va de Leipzig, prácticamente no la saluda y se va de un día para el otro. También hay como un trasfondo de esta época, que había un prurito y que también el movimiento Tempestad y Empuje apoya como a una especie de defensa de la mujer joven que por su condición social más baja es seducida por un hombre mayor o alguien de poder y luego queda embarazada, el hombre la deja y queda en una situación absolutamente de calle, diríamos hoy, y muchas veces para evitar la vergüenza pública, la mujer mata al bebito, o sea, comete un infanticidio, cosa que luego él relata en, en La Margarita del Fausto, pero que también él vive concretamente en un juicio que la familia forma parte. Cuando él vuelve de Leipzig, él asiste a un juicio y a la ejecución de una mujer que había cometido un infanticidio. O sea que eso lo tiene presente, y porque el tener relaciones con una mujer en ese momento es prácticamente herir el honor de esa mujer, y aparte que podría tener esas consecuencias que parece, bastante habituales. Así que ese es como un movimiento así de desapego fuerte que lo apoyaría el Sol en Virgo, la parte uraniana, y la parte plutoniana, como ya sabemos, o escorpiana, que es muy pasional y emocional, pero no se entrega fácil a las emociones por el miedo a quedar fusionado. Y lo que toma mucha fuerza es esa intención de querer brillar, de querer sobresalir, y realmente lo hace con su Mercurio en Leo, con su Mercurio Urano, con su Luna en Piscis. Hay una fluidez de imágenes, de capacidad de poner en palabras ese mundo imaginario, y el Sol en Virgo también apoya, ¿no? Como que el mundo de la poesía, sobre todo, es como un mundo que reúne a lo virginiano,
que le da precisión, y la luna en Piscis que le da una inspiración muy fuerte, y Urano le da como una capacidad creativa también muy alta, y pasando eso a través de Mercurio y Urano estando en la casa 3, o sea que refuerza a Urano-Mercurio. Luego, el motivo, digamos, que también vuelve a Frankfurt de Leipzig es porque él se enferma. Y esa enfermedad lo hace que tenga que estar en la casa, otra vez cuidado por su madre, por su abuela. Una amiga de la madre lo lleva como para que vaya sanándose, sobre todo en el nivel espiritual y reconciliándose con la vida, a una confesión de vertiente protestante que es el pietismo. Y el pietismo tiene la particularidad de que es lo que, más que la intermediación del pastor o de algún sacramento para relacionarse con Dios, lo que tiene es como prioridad el autoexamen, o sea, el autoanálisis, cosa que para un virginiano es como la panacea, ¿no? Lo que hace el pietismo es fomentar mucho como diciendo, bueno, pequé, ¿por qué pequé? ¿Qué antecedió a que yo peque? ¿Qué circunstancias había? Entonces es como un desmenuzamiento muy preciso y muy puntual de cada cosa que estuvo, y después de eso hay que ponerlo en palabras. Entonces, ¿qué estado anímico tenía? Entonces tiene como un grado muy fuerte de desarrollar el pietismo un vocabulario que no existía todavía en Germania, que es un vocabulario que puede poner en palabras sentimientos con matices muy finos, porque tiene que hablar de ese estado que tenía antes de ir a pecar y qué estado tenía después, y entonces le da una riqueza de vocabulario el pietismo a Alemania o a Germania, que no, y sobre todo a los que participaban de estos movimientos, después se va a ver volcado la riqueza del vocabulario de Goethe y en los otros poetas también, porque todos los que formaron parte después formaban parte de este Tempestad y Empuje eran como una especie de pietismo secular, o sea, sin la parte religiosa, o la religión era la naturaleza, pero ya no era lo que decía la Biblia, porque también Goethe se empieza a cuestionar la parte bíblica y la parte religiosa, porque dentro de todo lo que él estudia en la juventud, le pide al padre estudiar hebreo. Y al estudiar hebreo, empieza a comparar los textos bíblicos y ve que hay contradicciones. Entonces dice, bueno, cada uno dice lo que quiere. Entonces, ahí empieza a descreer un poco de la religión y empieza a formar su religión, la religión privada, lo que él llama su religión privada, que básicamente está centrada en la naturaleza, ¿no? En ese sentido toma como un estilo panteísta, ¿no? Que lo llama panteísmo, que es en todo está Dios, en todo. Está Dios como si fuese como lo proponía Tales en el presocrático, o como lo proponía Spinoza, mucho más cercano a él, de que Dios está en la naturaleza, no está en otro lado. Así que esa corriente del Sturm und Drang toma todo este vocabulario y empieza a darle mucho más valor al sentimiento que a la razón, empieza a ser un movimiento antirracionalista. Si bien Goethe a veces aparece como un romántico, en realidad estrictamente formaría parte del movimiento prerromántico, o sea, son los que ponen en marcha el movimiento romántico, porque él luego va a ser muy crítico con el romanticismo, del cual, bueno, formarán parte Lord Byron y otros. Los principios que ellos persiguen y quieren vivir son como la expresión como pasional, cruda, diríamos, dionisíaca de la vida, sin ninguna limitación, y él no tiene, lo tiene una época, pero después tiene siempre, es de Virgo finalmente, entonces se pone sus propios límites y también la intervención en algo de la razón. Y la razón para ese mundo no era tan valioso, al contrario, era más bien desprestigiable o poco confiable,
y si era mucho más, se apoyaban en el sentimentalismo o en la emocionalidad cruda, y que aparte el romanticismo empieza a tomar un cariz político fuerte con la defensa de lo nacional. Y Goethe con eso no quiere saber nada, porque para él la nación o el valor que tiene la cultura alemana no debe comprimirse en una tierra, sino que él dice deberíamos vivir como en una diáspora, para que porque él valoraba la cultura germánica, pero que él no la quería concentrada en un lugar geográfico, sino que estén muchos para poder emanar en cada uno de esos lugares esto que habían desarrollado los propios alemanes o germanos de las diferentes regiones. Tenemos entonces a este Goethe que tiene este ir y venir, digamos, para ser parte de este movimiento donde el sentimiento era lo más fuerte y lo más potente, está como muy ligado a la luna en Piscis, a la 4 en Piscis, quizás también algo de lo escorpiano, de sacar afuera lo más crudo, lo más emocional, y que luego tiene otro momento de mayor racionalidad y de mayor ingreso en las estructuras, cuando se va a ir contratado por el duque Carlos Augusto de Weimar para ser el consejero áulico, cosa que el padre quiere evitar a toda costa porque está contra la nobleza, pero no lo puede evitar y él se va igual, o sea que ahí también está esa cuadratura Urano-Saturno, o sea que al padre le hace caso en algunas cosas, cosas que a él le interesan, pero no le hace caso en esta. Y él se va a Weimar y se queda ahí 50 años, o sea que queda como en la estructura burocrática, haciéndolo un poco lo que él quiere dentro de los límites que le permitía Carlos Augusto, que era como muy amigo de él y muy comprensivo de ciertas manías que tenía Goethe, pero que él entra también en una estructura muy fuerte, que es la de un estado pequeño, como algunos llaman, un estado de juguete, pero que él era el ministro, como si fuese de cultura. O sea que tiene un cargo alto y se me pasa a decir que, digamos, que Goethe tiene esta particularidad de que él se vuelve famoso a muy temprana edad. Él a los 23 años ya era famoso, pero no por el Fausto, porque el Fausto, que sería la obra más conocida, por lo menos fuera de Alemania, que él la escribe, si bien en esta época de los 23, 24 años, que es la más fértil en el nivel, porque él está ligado a todo este mundo y a este movimiento en donde están dejando salir, como si fuese un precursor de este movimiento del surrealismo, dejando que todas las emociones, los sentimientos, lo anticonvencional fluya. El Fausto lo escribe ahí, el síntesis que se llama el Fausto primitivo para los críticos, pero que después él lo va y no lo publica, nadie lo sabe, salvo algunos amigos a los que se los lee, que son los que luego revelan un poco eso, y recién él lo escribe en 1773, ese Fausto primitivo, y después recién en 1807 publica Fausto primera parte. O sea que pasaron 30 años o 30 y pico de años para que él publique su obra, porque él lo procesa, y el Fausto II se publica después de muerto, porque él lo termina un año antes de morir, a los 80 y pico de años. O sea que por eso se lo ve al Fausto como un trabajo de toda la vida, y ahí es donde él va poniendo gran parte de sus cambios. Por eso es una obra tan compleja en seguirle el hilo, ¿no? Por eso en el 3 prólogos. El Fausto tiene como 3 meta textos ahí antes de que empiece la obra, en donde él aclara que no lean el Fausto buscando en cada palabra o en cada frase cosas ocultas, o porque no la van a encontrar, que sigan el flujo estético y déjense llevar. Sabemos que siendo de Virgo y ascendente de Escorpio
seguro que cada frase y cada palabra tenía un sentido mucho más profundo, pero que él un poco lo aligera de esa manera, porque si lo aclara, por algo es, ¿no? Entonces, la obra que a él lo hace famoso es Las penas del joven Werther, que es prácticamente una historia que él vivió, que es que la vivió en Estrasburgo, que antes de irse a Weimar para terminar, porque en Leipzig no pudo terminar por su enfermedad, la carrera jurista, la termina en Estrasburgo. Ahí es donde primero conoce a Herder, que era como el gran teórico de la época, teólogo, filósofo, bueno, de todo un poco. También se lo llama como el primer antropólogo cultural, porque también él marca que lo que dice, hay un espíritu griego, hay un espíritu romano, hay un espíritu escandinavo, hay un espíritu alemán o germánico. Entonces cada nación tiene como en su acervo cultural una particularidad, una singularidad. Entonces aporta esa noción y es como el teórico también, o sea, como si Goethe fuese el que lleva adelante las teorías de Herder. Que no es tan conocido, salvo por la editorial Herder, pero que él queda un poco desplazado porque él no ejecuta, pero sí da las ideas para que se hagan estos movimientos o se realicen estos movimientos de los que Goethe participa activamente en esta etapa. Pero ahí conoce a una mujer, se enamora de una mujer que estaba comprometida y se hace un trío medio raro con el futuro esposo de la que él llama Lotte, porque se llamaba Carlota o Charlotte. El marido acepta medianamente a Goethe, aunque sabe que está enamorado de su prometida, y no se sabe bien cuántas cosas pasan entre ellos en poco tiempo, en 3 meses, y él se vuelve realmente angustiado porque decide casarse con Albert, creo que se llamaba. Para ese entonces también, al mismo tiempo o al poco tiempo, un amigo prometido y amigo también o conocido de él, que se llamaba Jerusalem, se suicida porque no es correspondido por el amor de la mujer que él amaba, y le pide el arma prestada a Albert, que estaba como comprometido con Lotte. Entonces, cuando está en Frankfurt de vuelta, en algún momento se le ocurre escribir, un poco sublimando ese dolor que él tenía, porque había quedado realmente angustiado, tan angustiado queda, porque él queda en buena relación con ellos, que cuando le anuncian que van a casarse, le pide que Goethe les compre los anillos, y él medio de mala gana le compra los anillos, pero en la misma carta le dice: les pido por favor que para su viaje de boda eligen venir a Frankfurt, avísenme porque yo me voy. ¿No? Entonces él está realmente, y evidentemente los dos saben que él sigue enamorado de Lotte. Entonces escribe el joven Werther, las penas del joven Werther, que es el sufrimiento, prácticamente es lo que le pasó. Lo que hace es unir la historia de como que Werther se enamora de una mujer que está comprometida, sufre lo que sufre, está contado como si fuesen cartas que él envía a un amigo, y en esas cartas es una novela así epistolar, ¿no? Que va enviando cartas, y luego une la historia de Jerusalén como si fuese Werther o como si fuese él. Él, ante el no ser aceptado por Lotte, porque también en el Werther la llama Lotte, que es el comprometido con ella, no le cambia el nombre, pero cuando leen el Werther se dan cuenta que son ellos y se enojan, y creo que no le hablan nunca más y quedan realmente ofendidos, pero que él hace como una especie de confesión a través de su obra. Por eso su obra es prácticamente su vida, ¿no? Todos los autores, son todos los artistas, siempre hay una parte de lo que viven que se traslada a la obra, pero en él es casi indisociable. Cada obra está plasmando algo, pero casi literal, ¿no? Pero él lo pensó, el suicidio lo pensó, pero lo descartó y lo pudo como elaborar a través de esta obra. Esta obra, que tiene una carga sentimental muy alta, no es una poesía porque está escrita en prosa, pero tiene
momentos poéticos, poesías que le envía, y habla muy desde los sentimientos, hasta hoy nos parecería cursi, pero tiene una llegada que primero al mundo germánico y después a toda Europa. Entonces se produce lo que se llaman la Werthermanía, porque Werther tenía una especie de vestimenta, tenía una vestimenta típica que él usaba, que saco azul inglés, botas largas de montar, un chaleco amarillo, pantalón amarillo, porque con esa ropa es con la que él conoce a Lotte en una fiesta. Entonces, o él siempre está con esa ropa cuando la quiere ver a ella y se vuelve como su emblema del amor hacia Lotte. Y entonces hay mucha gente que se viste de esa manera y por otro lado se produce una ola de suicidios impresionante. Entonces después el Werther, pese a que lo hace famoso y todos lo vienen a buscar como el autor del Werther, él empieza a rechazar al Werther porque también le trajo muchos problemas porque es acusado como de haber incentivado todos esos suicidios, que tanto que después Madame Stein le va a decir que ninguna mujer, ni Helena de Troya, ni la mujer más bella del mundo, produjo tantos suicidios como el Werther. Así que también estamos en una época que sí hay como este desenfreno de buscar los extremos, ¿no? Entonces, toda esta juventud que estaba buscando y probando sus límites, también se ven muy atraídos por esta historia. Así que es alguien que se hace muy famoso y por eso el duque de Weimar lo va a buscar, porque es el autor del Werther. Y hay una genialidad increíble en esa obra en muchos aspectos. Entonces podríamos decir que desde el punto de vista de la carta, elabora virginianamente su mundo pisciano de ilusión y cómo calma ese mundo emocional, con recursos plutonianos, ¿no? Porque es dramático, y aparte lo que causa alrededor, de ser acusado de provocarlas, o sea que lo escorpiano del ascendente de Plutón en uno empiezan a estar a su alrededor. Y tanto es así que él cuando va a Estrasburgo, como decirlo, previo al Werther, él le tiene mucho miedo a la muerte, le asusta mucho los muertos, le asusta mucho el dolor, le asusta mucho el sufrimiento. Entonces él mismo dice que en su autobiografía que para endurecerse emocionalmente va a clases de anatomía, y va a clases de anatomía para ver las disecciones de los cadáveres y con eso fortalecerse de tolerar ver cosas que antes le producían rechazo solo imaginarlo, y a partir de ahí empieza como a endurecer su cuerpo emocional. Y aparte también dice que sube varias veces a la cúpula de la catedral de Estrasburgo para vencer otro miedo que él tiene, que es el del vértigo o el de los mareos. Y entonces de subir tanto y de entrenarse tanto, supera ese miedo, como que se pone como esos desafíos entre virginianos, plutonianos, porque lo sufre, pero al mismo tiempo lo supera. Como que va también al endurecerse, también lo que va pasando es que va dejando esa parte tan creativa, tan inspiradora, tan de musas que él tenía en esa primera etapa, que lo van convirtiendo más virginiano saturnino que neptuniano, uraniano, plutoniano puede seguir siendo porque tiene poder. Y luego que va a Weimar, que es cuando él tiene 25 años, por mucho tiempo no escribe, porque está abocado a esas tareas más burocráticas, y luego hace algo que también es llamativo, porque cuando él vuelve enfermo a Frankfurt, el médico que lo atiende era médico y alquimista, cosa que no era raro en ese momento, que la alquimia era medianamente, si bien algunos la combatían, pero que, digamos, se aceptaba como parte del arte de sanación o curatorio, ¿no? O de curación. Este médico lo introduce en el hermetismo, o sea, lo introduce en los conocimientos esotéricos de la astrología, de la magia, y eso después se va a ver en el Fausto. O sea, ese estudio que él hace de todo el conocimiento de los símbolos, del movimiento profundo de los caminos del alma, de todo eso pasa directamente al Fausto. Por eso otra vez tenemos como la parte esta biográfica y literaria
muy pegadas, ¿no? Así que luego sí, va en lo que hace, quizás ahora sí, retomando esto que había asociado de estudiar el hermetismo, estudiar el pitagorismo. Cuando hace su casa en Weimar, que le dan la casa, por supuesto, se hace hacer una escultura que llamó muchísimo la atención porque es como si fuese una escultura que ahora la veríamos en un museo de arte contemporáneo o de arte conceptual, porque hace hacer un cuadrado grande, ¿no? De como de 1 metro y pico de mármol, afincado en el jardín de su casa, y arriba una bola, es una circunferencia, es un poquito más chica que la base, que serían como los cuerpos de Platón, geométricos que Platón había planteado, que había planteado 5, pero que acá usa estos dos como dos referencias de estabilidad que él necesitaba. El cubo no se va a mover mucho, pero la bola se puede mover de un lado para el otro, no tiene límites de movimiento, y esa va a ir encima del cubo. Y eso un poco lo toma de esos conocimientos que él tenía, porque a esa escultura él la llama la de la buena fortuna, ¿no? Esa es la buena fortuna, es cuando uno tiene equilibrado esa parte que se mueve, que no tiene límites, que sería como su parte pisciana, uraniana, con la otra que sí tiene los límites muy marcados, que es la virginiana, saturnina. Y también acá estaría como un aspecto plutoniano de que él quiere controlar eso, ¿no? Él quiere tener un control sobre esa buena suerte, ¿no? No es que él se entrega al devenir. Durante su instancia en Weimar, después va a retomar por momentos el Fausto II, sigue elaborando el Fausto I, que aún no lo publicó. Va a Weimar en 1775 y lo publica en 1807, se pasaron muchos años. Previo a eso, que quizás es lo que un poco abre de vuelta todo el circuito de lo que simboliza la bola, como diciendo la bola estaba quieta sobre el cuadrado mientras estaba en Weimar, siguiendo los formalismos y aprendiendo también a cómo moverse en una corte, porque él no tenía ni idea. La que lo ayuda es otra Charlotte von Steiner, que es la que era parte de la nobleza de Weimar, y es como que él se enamora platónicamente de ella, aparentemente ella también, pero que ella no quiere tener ningún contacto físico con él, y él sí, pero ella pone los límites. Tanto es así que la llamaban la reina de las nieves, ¿no? Porque era pero gélida, pero muy sensible, porque era también poeta, le gustaba el arte. Entonces ella es la que le enseña los modos, como el decoro, los buenos modales para estar en un lugar que él no estaba acostumbrado. Es como diciendo, para ir a Leipzig o Baviera o otros estados germánicos, Frankfurt era muy provinciano, ¿no? Entonces él aprende un montón de ella y aparte tiene esa atracción. En un momento determinado, él evidentemente se aburre un poco de todo esto, también ve que la relación con esta nueva Charlotte no avanza a lo físico y decide irse a Italia, que era un lugar que él siempre tuvo ganas de ir y que el padre también le había propuesto ir para que no vaya a Weimar. Y se va de un día para el otro, se va sin avisarle ni a Carlos Augusto, que era su jefe, el duque, ni a Charlotte, ni a nadie. Él desaparece, y no desaparece un mes, desaparece 1 año y medio, 2 años prácticamente, donde él se cambia su identidad y hace algo que ella también estaba en sus raíces, que era el pintar. Él va como con una identidad de pintor, con otro nombre, y entonces la pintura, que en la primera etapa de su vida era una duda, ¿no? Como entre Piscis y Virgo, ¿no? Entre Mercurio y Neptuno, ser pintor o ser escritor. Que escritor, digamos, entre comillas, porque él escribe mucho el Fausto está pensado como para ser actuado, aunque casi es inactuable, ¿no? Pero porque duraría 8 horas la puesta del Fausto, y por eso es más fácil y es mucho más rico leerlo. Que él tenía cuando todavía él no sabía de su genialidad en las letras o del manejo de la palabra, tenía la duda de pintar, y pintó mucho. Pintó, en el archivo hay más de 3.000 cuadros de Goethe, que para los
que entienden dicen, está bastante bien, digamos, ¿no? Y eso que no lo cultivo demasiado. O sea, naturalmente tenía un talento natural para lo artístico, ya sea para la imagen o para las letras. Así que se va esos 2 años a Italia, como ya volviendo un poco a eso que había reprimido, comprimido, que eran sus pasiones, su espíritu revolucionario, y ahí conoce a una, en Roma, a una mujer que aparentemente, según lo dicen los críticos, lo inicia sexualmente, porque él, las relaciones que había tenido eran más de tipo platónico, quizás por ese Venus en Virgo, por ser de Virgo, nunca había llegado a tener contacto físico, y si lo había tenido era con prostitutas, pero no con el amor o con la entrega que uno supone que alguien que escribe de esos temas conoce, ¿no? O que debería conocer. Y ahí es donde él, con esta Faustina, que era una mujer viuda, pero que era como muy dada a la pasión y al erotismo, lo ayuda muchísimo a desinhibirse. Y hay una serie de poesías, las elegías romanas, en donde él cuenta mucho de lo que significó esta relación, y después vuelve a Weimar, pero ya vuelve modificado, porque dice, recién ahora me considero un artista, ¿no? Como diciendo, ahora que conozco aquello que yo pensaba o que hablaba, ahora lo conozco por haberlo vivido. Y él, entonces, bueno, vuelve a Weimar y él le llama la atención, dice en su autobiografía, que nadie, como diciendo, están todos medio enojados con él y él no entiende por qué. Y medio como irónico, ¿no? Porque él debe entender por qué, pero que el que lo recibe bien es Carlos Augusto, Charlotte no le da bolilla hasta bastante después, casi ya más cercano a la muerte de ella. Y cuando vuelve, decide casarse con una tal Cristiana, con ella tiene un hijo, o sea, como que hace algo de estabilidad emocional que no lo había hecho hasta ahora con nadie, ¿no? Escribe una poesía porque ella trabajaba con la recolección de flores y en la venta de las flores, entonces hace una relación entre la flor que busca y que saca de un lugar y de un jardín y la lleva a otro y la planta y la cuida, y es lo que hace con ella, porque la saca de su mundo que es más campesino y la lleva a hacer la esposa de Goethe, que Goethe ya era casi un monumento porque iban a verlo de todos lados por ser el autor del Werther, no por ser el autor del Fausto. Le pone una casa que estaba a 15 kilómetros del centro de Weimar, porque por su condición social no se le permitía que ella viva ahí. En fin, bueno, había muchas restricciones que ahora están, pero no escritas, pero por ser de esa condición tenía que vivir ahí, entonces cumplió un poco lo que escribió en esa poesía, ¿no? La plantó en un lugar, la dejó ahí, la quería, tuvo un hijo, pero en un momento determinado ella se enferma y muere al poco tiempo, muy dolorosa la muerte, la agonía, pero que cuando se acerca a esa muerte, esa fortaleza que había adquirido sobre lo que él quiere no lo puede sostener y se aleja y contrata personas que la cuiden, pero él no va más a la casa hasta que ella muere y no asiste al entierro, en realidad no asiste a ningún entierro. Y a partir de ahí, Charlotte von Stein, que era la educadora o su amor platónico ahí, vuelven a tener diálogo. Y es tan fuerte lo de la muerte, o sea, el miedo a Escorpio y a Plutón, que en el testamento de Charlotte deja escrito que el cortejo fúnebre, como un acto de amor hacia Goethe, cambia el recorrido para no pasar frente a la casa de Goethe, para no traerle como un dolor mayor al que ya va a tener por su muerte. Así que partes de lo escorpiano él sigue rechazando y sigue temiendo, ¿no? Que es la muerte de los seres que él quiere. Así que ahí tenemos como una relación con lo escorpiano y lo plutoniano fuerte, y el Fausto pone de manifiesto todo lo plutoniano y lo escorpiano con este famoso pacto con el diablo, que era una temática, por lo menos para la época en que está situado el Fausto, bastante habitual de pensar que había personas
que hacían pactos con el diablo y por eso tenían algunos poderes o beneficios que otros no tenían. Eh, También hay que introducir, digamos, que el Fausto no es una obra de Goethe, sino que es una reelaboración que hace Goethe de una historia popular que tiene como base a un personaje histórico real eh, que se llamaba Faustus, que había vivido en el 1400, había nacido en 1490 hasta 1530, que creo que lo ejecutan, justamente por que se lo acusaba, porque a él le iba bien, económicamente crecía, tenía poderes, era astrólogo, también se lo mencionaba como charlatán al Faustus histórico, y se lo acusa, y cuando la iglesia acusaba a alguien de estar en un pacto con el diablo, y si no pasaba las pruebas que llamaban ordalías, que era, por ejemplo, caminar por el fuego, y si el fuego salía vivo del fuego, es que no habías cometido ese pecado. Pero si te quemabas, sí. Entonces, esa es la base, como digamos, que usa, como diciendo algo que pasó, que luego lo elabora Marlowe. Hay otra como versión un poco más, pero muy cercana de la de Marlowe, que es de 1570 o 1580, y el inglés que retoma el Fausto y Goethe accede a esa versión y toma la historia básica, está Margarita, Fausto, todo el tema de Helena, del movimiento de los personajes griegos. O sea que la estructura está, lo que él va poniéndole son como otros aderezos, como por ejemplo el prólogo, que es en donde no solo está el pacto entre Fausto y el diablo y Mefistófeles, sino que en el prólogo él agrega algo que él toma evidentemente de la Biblia, del libro de Job, que es una apuesta que se hace en el Dios y el diablo para ver quién se queda el alma de Fausto. Pero acá es al revés que Job, porque Job sufre un montón de cosas y acá el diablo le da un montón de cosas, o sea, lo hace vivir más feliz que nunca. Entonces dice, yo lo voy a conseguir por otra vía. Y entonces hay como dos apuestas, una en el cielo y otra en la tierra. Fausto es un profesor erudito que vivió como un virginiano toda su vida leyendo y estudiando, encerrado en su oscura habitación, pero que en un momento determinado entra en crisis y dice, no viví nada, o sea, y aparte soy infeliz. Entonces, como él tenía conocimientos de magia, conocimiento, entonces hace invocaciones e invoca, dice, bueno, si total ya peor que lo que estoy no puedo estar, invoca a los espíritus, invoca a Mefistófeles, y ahí es donde se hace ese pacto que se hace con sangre, porque él lo quiere hacer de palabra, y Mefistófeles le dice, no, no, es de sangre, con la sangre, que es como se hacen los rituales y donde queda comprometido ya en un nivel mucho más profundo. Entonces Fausto le dice, bueno, si le va a tener que decir unas palabras, si yo digo estas palabras, el alma es tuya, pero para eso yo tengo que haber sido feliz, tengo que haber tenido un momento de felicidad. Cuando llegue ese momento, yo digo esas palabras. Y bueno, ahí es donde no voy a contar todo el Fausto, porque si no estaríamos horas, pero que decide que lo que va a ir contando en el primer Fausto, que es como el más conocido, Mefistófeles le va dando, primero lo rejuvenece a través de llevarlo con una hechicera que le da un brebaje, ella le dice a Mefistófeles, mira que esto es fuerte, dice, lo puede matar. Dice, no, es fuerte, este es fuerte, este ya viene tomando, porque antes de que aparezca Mefistófeles, él estaba por suicidarse, pero las campanas, la resurrección de la Pascua, lo distraen, entra Wagner, que es su asistente, y lo lleva para el pueblo, y entonces no comete el suicidio, pero que aparece siempre algo de lo religioso, también, aunque él haya hecho su religión privada y aparentemente dejó de lado todo el protestantismo y el catolicismo y todas las religiones que ya fueron dadas por su historia familiar,
está muy presente en su obra, sobre todo en el Fausto, con esto de primero los pactos. Lo que lo hace salirse del suicidio prácticamente es que Cristo ha renacido y eso se festeja. Entonces, como que hay todo un simbolismo muy fuerte allí. Y luego sí, lo va llevando entonces ya rejuvenecido. A él le gusta una mujer muy joven, la hace enamorar o hace que se enamoren, en fin, digamos, Mefistófeles hace todo, le cumple los deseos a Fausto, pero cada deseo que tiene una consecuencia gravísima. En el caso de Margarita, que es de la que se enamora, termina teniendo que, como diciendo, para poder tener relaciones con ella, Mefistófeles le dice, bueno, dale unas gotas de esto, hacerle que le dé unas gotas de esto para que la duerma. Y mientras duerme, bueno, vos hacer lo que quieras. Y con las gotas esas, que se las hace dar a Margarita, a la madre, la mata a la madre. El hermano de Margarita aparece anticipadamente y en una lucha así media callejera lo mata al hermano de Margarita. Y después Margarita queda embarazada de Fausto y Fausto se va. Y entonces Margarita, cuando nace el bebito, lo mata. Comete el infanticidio ese al que hacíamos referencia antes, con lo cual es encarcelada y luego va a ser ejecutada. Y aunque Fausto la quiere salvar, y porque se dio cuenta todo lo que pasó y para su moral no estaba bueno, pero Mefistófeles le dice, lo hecho está, ¿no? y, y sigue. O sea que también acá está el abandono, ¿no? De que la deja, cosa que venía haciendo en las relaciones de su vida biográfica, ¿no? A las mujeres las deja. Y sigue y después lo empodera en todo lo que pueda tentar, lo que sea económico, de gobierno, cosas que también a él le interesaban, porque él había participado de Weimar, pues, así que son todas cosas que este Fausto lo fue completando según lo que le fue pasando a él. Y se fue tentando y se fue desilusionando de todo eso que vivió. El poder, ni las mujeres, ni nada lo hacía feliz. Así que bueno, después recién en el Fausto II, ahí es donde hace como un cambio ya muy fuerte, y como si fuesen dos obras totalmente diferentes en estilo, en contenido, en cómo está contado. Lo único que sigue en común es que está Fausto, está Mefistófeles, y el pacto, que nunca se resolvió. O sea, en el Fausto I el pacto quedó, los dos pactos quedaron ahí en suspenso. Así que en el Fausto II ya la presencia de Fausto es menor. En cuanto a la acción, está más presente Mefistófeles, y Mefistófeles está como si fuese en la Tierra y Fausto está en otra, como si fuese una entidad. Y lo que va sucediendo es que hay cambios de tiempo, lo lleva a Grecia, en fin, como físicamente, ¿no? Lo transporta en el tiempo, en el espacio. Mefistófeles logra hacer todo eso, que son los deseos de él, conocer a Helena, se enamora de Helena, tiene un hijo con Helena, pero bueno, el hijo se suicida, como otra historia de Margarita, pero acá no lo matan, sino se suicida. Luego lo lleva a un lugar que había unas tierras muy grandes al rey, que le da un montón de beneficios para ese rey gracias a Mefistófeles, lo hace enriquecerse y dice, bueno, dame estas tierras que vos las tenés tomadas por el mar, o el mar cada tanto inunda eso. Entonces lo que hace es como una especie de convertir esa tierra en un lugar muy próspero, porque levanta diques, hace como obras viales y de infraestructura muy fuertes, muy importantes. Gracias a Mefistófeles puede hacer toda una serie de cosas y esas tierras se vuelven unas tierras muy ricas. Lo único que quedan viviendo ahí, una pareja de viejitos que él le pide a Mefistófeles sacarlos de la casa porque necesitan sacar la casa para seguir construyendo los desagües, los diques, para que eso quede como una especie de paraíso, ¿no? Mefistófeles no le da bolilla y quema la casa con los dos viejitos ahí adentro, y los viejitos serían como una contraparte de lo que es Fausto, porque son personas con muy poca cultura, pero muy felices en el lugar que viven, con esa simpleza, con esa humildad, con la posibilidad de que se inunde, pero ellos no les importa, están felices, y Fausto, teniendo todo, es infeliz. Entonces, eso lo impacta a Fausto, que hayan muerto los viejitos, y a partir de ahí es donde Fausto empieza a ver que el fin que le va a dar esa tierra es
darle para aquellos que no tienen nada un lugar donde vivir, donde alimentarse. Entonces aparece como una especie de amor hacia los demás que hasta ahora no había aparecido. Y ahí es donde le va a decir a Mefistófeles las palabras que habían acordado de que le iba a decir y para morir y para que se lleve el alma. Entonces ahí muere a los 100 años y ahí es donde Fausto hace todo un recorrido y aparentemente no, por lo que él cuenta, es salvado digamos, de quedar en las manos de Mefistófeles o del diablo por unos ángeles que vienen y que lo entretienen a Mefistófeles porque le están desnudos, entonces Mefistófeles se tienta y entonces uno le roba el alma de Fausto y se la lleva al lado de Dios. Y también aparece Margarita, que ahí aparece como diciendo, aparece una penitente que se llamaba Margarita y que entonces aparentemente Margarita, el amor de Margarita también es el que lo salva. Y bueno, el final dice, lo último con lo que termina el Fausto es el eterno femenino, es el que salva o es el que lo salvó. Después hay muchas interpretaciones de si porque después está la lucha de si la salvación es por la gracia, si es por las obras, o por la comunión de los santos, que lo salva, digamos, ¿no? O evidentemente que lo salva es Goethe, pero porque qué elección había detrás de esa, qué creencia había detrás de esa elección, queda como un misterio, ¿no? Después hay una lectura más jurista, ¿no? De los que entienden de los pactos y de los que hacen los rituales, de que él cuando lo enuncia a las palabras que tenía que decirle a Mefistófeles, en vez de enunciarlas en indicativo, las enuncia en subjuntivo y con un potencial, como si sucediera todo eso que habíamos dicho, ahí entonces puedes llevarte mi alma. Entonces esa sutileza virginiana es la que realmente hace que el alma vaya con Dios. Entonces, bueno, tenemos un poco de conocimiento de Goethe y también a partir de esto también despertar el interés para que investiguen un poco ustedes. Hay la Oda a Prometeo es muy interesante, el himno a Ganímedes, ¿no? Que son cosas cortas. Por eso ahora, volviendo al tema de lo romántico, a él se lo considera como un neoclásico, ¿no? Cosa que en Alemania no se lo llama así, sino se lo llama clásico, porque ellos quieren hacer de Grecia o de Alemania una nueva Grecia. Por eso hay como un rejuvenecer de todo el mundo griego o de un revivir de todo el mundo griego en la cultura alemana. Por eso la gran atracción de todos los simbolismos del estudiar a Homero, que también Herder lo introduce en Homero, ese Herder que conoció en Estrasburgo, lo introduce en Shakespeare, porque también a Shakespeare lo usan como el movimiento este de tempestad y empuje, como una referencia de lo que van a empezar a llamar el genio, ¿no? La genialidad, que si bien aparece como primero mencionado la idea de genialidad en Baltasar Gracián, el español jesuita, que también es muy uraniano porque él hace un montón de obras anónimas y él empieza a hablar de la genialidad, pero los que ponen el acento fuerte en el genio como algo que es, como tiene algo como doble, ¿no? De un origen original y por otro lado de algo muy característico que lo diferencia de otro original, donde no se copia, donde se tiene que hacer algo nuevo, nace en este movimiento. Y ahí, entonces, después Goethe va a reflexionar como diciendo, lo griego no puede revivirse en la Alemania, sino que en todo caso tiene que tomarse el espíritu griego de lo bello, de lo estético, pero no replicarlo, porque si no estaríamos copiando algo que es incopiable y que no se podría llevar adelante ni en la práctica, y con eso Hölderlin está de acuerdo, y eso también lo lleva a una frustración, porque ve que es impracticable. Después Goethe también, como todos los autores estos de esa época, son tomados un poco por todo el movimiento nacional socialista, le toman fragmentos, lo usan para la campaña del nazismo, ¿no? Pero que Goethe no era ni nacionalista, más bien tenía una idea
de hacer un Estado de este tipo como más fragmentado y no que la nación era en todo caso espíritu de la cultura, ¿no? Y el amor a la cultura. Así que bueno, ahí los dejo entonces, les mando un abrazo grande y espero no haberlos aburrido.